Serían muchas. Y no sé si estoy muy capacitada. Llegué hace pocos días, estoy con un verdadero estado, no de coma, pero bueno, de punto y coma. Y esta sorpresa realmente generosa, realmente inesperada, en este lugar además, es como, no sé, realmente el Prado era el barrio de mi familia, pero yo lo frecuenté bastante poco porque ya cuando yo llegué un poco a ser ser humano, estábamos bastante lejos de este lugar. Pero pese a que había venido muchas veces, no sé por qué, me sorprendió. Me sorprendió, bueno, en primer lugar me sorprendió que hubiera gente. Después de que me sorprendiera de que lo hubieran organizado. Bueno, todo esto para decirle que en realidad esto es una vuelta más a Montevideo, pero supuestamente definitiva. Por lo menos en cuerpo creo que ya estoy acomodada aquí, pese a tantos años, y a que la nostalgia se puede transformar en otra cosa. Es distinto estar en el propio país que verlo de lejos, añorarlo a veces no, pero que de todas maneras esto sea el resumen de algún modo de una vida que pasó una buena parte fuera, una buena, una mala, no sé, un poco de cada cosa. Supongo que muchos de los que han venido pertenecen a otro tiempo, como yo. Creo que los jóvenes, a los que he ido encontrando de a poco, no sé si perciben lo que puede haber para alguien que se crió acá alimentándose mucho de lo que venía de afuera y agradeciendo a los que me permitían eso, que no solo era Bergamín cuando estuvo acá, Juan Ramón, que apenas si fue una figura que se me consolidó delante, pero que obviamente no tenía mucho que ver con el Juan Ramón escrito. Creo que las figuras humanas siempre tenemos poco que ver con los libros en que hemos querido quedar de veras, ¿no? Y Juan Ramón era alguien que me había alimentado realmente. Cuando llegó Bergamín acá, en fin, se recordaba y se revivía acá una historia así muy vivida por los españoles, que poco había trascendido quizá, pero era la pausada y de a poco ruptura entre Juan Ramón, que era la gran figura de esa generación, y los que habían sido de alguna manera sus discípulos. Y Bergamín, bueno, quizá muchos ya de ustedes lo recuerden, quizás algunos ni sepan quién fue José Bergamín. Espero que pocos, espero que de alguna manera los que fuimos discípulos de Bergamín hayamos dejado un llamado hacia esa, una luz puesta sobre esa figura. Bueno, quizá Bergamín no fuese la figura más importante de la generación que
derivó de Juan Ramón. Pero fue el último en romper con Juan Ramón, por lo cual toda la molestia del maestro para con sus discípulos que se iban alejando se concentró sobre Bergamín. Y cuando Juan Ramón llegó acá, lo primero que hizo fue inquirir sobre qué hacía acá Bergamín y cómo lo habíamos recibido. Claro, Bergamín había sido una figura de una total generosidad para con los alumnos. Realmente había sido el maestro voluntario, mientras quizás Juan Ramón había sido el maestro a la distancia involuntaria. Es decir, no se puede comparar quizá la figura de Juan Ramón, que era una figura que solo podía enfrentarse, o era a veces enfrentada con Antonio Machado, pero era una figura total, prosa, poesía, pensamiento, incluso cierta rebeldía y cierta impertinencia para con sus coterráneos o los que le estuvieron cerca. En fin, pero esos eran detalles que a uno se le perdían. Y lo real, por lo menos para mí, era que Bergamín había sido una figura muy próxima a la que queríamos muchos, todos los que habíamos sido sus discípulos, en una muy nueva facultad de humanidades, que se estaba formando un poco en torno a algunas figuras claves que luego dieron lugar a los uruguayos que podían reemplazarlos. Bueno, todo esto que es como un remontarme a una prehistoria realmente muy, 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 muy ajena quizá de todos ustedes, quizá no de todos, porque algunas caras provectas he visto por ahí que me acompañarán en este recuerdo, sin duda. Esta presencia de una manera marcó o evitó un excesivo centralismo en lo meramente nacional o rioplatense. Quizá porque yo estoy más cerca de una generación que vino directamente de España, de Italia, es decir, en mi generación estaban muy cerca los antepasados distantes, ¿no? Y la idea de que aquello era algo que se nos había quitado. Muchos, los que no habían sido herederos de una generación realmente formadoras de este país, podíamos sentir que todavía algo o mucho representaba para nosotros una Europa que se había distanciado. Yo tuve la sensación, me acuerdo ahora de pensar que qué suerte había tenido yo y mis compañeros de generación en habernos librado de una Europa que repetía el tema de las guerras. Claro, eso ahora está más distante. Yo a veces pienso que está más cercano. A veces pienso que los largos periodos de paz tienen fin. Ojalá este ritmo haya cambiado. Pero es cierto que en algún momento todavía los que éramos jóvenes en aquel momento nos sentíamos obligados a mantener un lazo con Europa que fuera algo más que un lazo, que fuera una raíz todavía legítima. Es decir, el aprender lenguas, el que nos llegaran
buenos maestros de todos lados, nos hacía sentir un poco próximos. No estoy muy cerca de los más jóvenes ahora, desgraciadamente. Hace años que no doy clase, hace años que estoy lejos de acá, como para saber qué mantienen ellos de ese lazo o jirón o ilusión de lazo con Europa. Este edificio tal cual es me recuerda a nosotros ese lazo con Europa. Y aunque hoy estoy muy lejos, me gustaría estar llegando de vuelta a un lugar que no se sienta muy alejado de lo bueno que tiene Europa, de lo bueno que tuvo. Y creo que es una forma de agradecimiento mía y que quizás muchos participen. Algunos se sentirán más ligados con los que hicieron este país, que creo que todavía tienen conciencia de que somos deudores, que no nos bastamos a nosotros mismos y que América no tiene por qué sentirse muy aislada de Europa. Yo tengo poco que ofrecerle a los jóvenes. Lo único que puedo ofrecerles es la seguridad de que los lazos no hay que romperlos. Ellos tendrán algún día que ser los lazos con los que vengan. Entonces tienen que tener también la conciencia de que lo legítimo es una continuidad que no se fraccione, que no se interrumpa y que sea siempre provechosa. Perdón por este tono tan anciano y crepuscular de transmitir así una idea un poco remota o un poco innecesaria. Con eso quiero decirles que estoy de vuelta aquí con una gran alegría y con un gran deseo de que ese lazo con lo que los jóvenes me pueden dar a mí no se interrumpa. Y gracias por que todo esto se haya tramado y culminado con música, que es para mí lo más importante que hay como arte. Gracias, buenas noches. Y no digo más. Y gracias. Me habrá de leer a mí, aunque tenía un poco. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Gracias al equipo del Museo Blanes y al equipo de la Academia, a Susana, a Jimena Hernández, a Lourdes Cabarelli, que hicieron posible este encuentro con su trabajo y con su dedicación. Y muchas gracias especialmente a Beatriz Beg, a la académica Beatriz Beg, que coordinó junto con Ida lo fundamental de este acto, de esta sesión que declaro levantada. Muchas gracias.